En realidad el tema de la sociología y del estado actual de la sociología, desde mi punto de vista, requiere de varias aclaraciones sobre lo que entendemos por sociología. Por lo menos mi posición es que a veces se confunde, y sobre todo hoy en día se confunde más lo que entendemos por sociología y lo que entendemos por ciencias sociales. Y esto es importante por muchas razones que espero que queden más claras más adelante. Es muy importante entender que la sociología no es cualquier discurso sobre la sociedad. Y en el mundo de las ciencias sociales esto es muy cierto y es muy importante, sobre todo hoy en día. Algo que ha sido muy significativo en los últimos 20 años es que de hecho la sociología ha sido parcialmente desplazada en la interpretación del mundo social, tanto a nivel mundial como en nuestro país, por otros discursos que realmente tienen poco de sociológico y abrevan en otras raíces. Desde mi punto de vista, o por lo menos como yo lo he trabajado y reflexionado, me parece que además es significativo el hecho de que esos discursos hoy dominen, porque algunos de ellos fueron precisamente discursos que dominaron antes del desarrollo de la sociología, por lo menos algunos de sus supuestos. Por ejemplo, todo lo que es la nueva macroeconomía política, lo que algunos conocen como la teoría de elecciones racionales o la teoría de las políticas públicas, rational choice, public choice, en el fondo es un proyecto con supuestos teóricos diferentes, pero que es casi igual al viejo modelo de Adam Smith como teoría de la sociedad. En realidad Adam Smith desarrolla su modelo no tratando de construir una teoría económica, sino tratando de interpretar el mundo, ¿no?, a partir de todo un modelo teórico utilitario. Y algo parecido ocurre con el modelo de la nueva macroeconomía política. Es un modelo que no solamente trata de interpretar los problemas económicos, sino que literalmente se plantea como un modelo de orden social. Y de hecho es lo que algunos llaman neoliberalismo. Aunque el término neoliberalismo a veces se ha manejado de manera tan ideológica que de hecho, más que una explicación, en realidad merece explicación, ¿no? Entonces, llamarle a eso neoliberalismo a veces es un término que a mí no me gusta, porque creo que es más, se maneja como la causal de algo, como el producto de algo, pero en el fondo no hay una explicación detrás de ese fenómeno. Pero en pocas palabras, para manejarlo de una manera llana y simple, toda esta idea en la que hay una reducción de la acción de la política pública, en donde se privilegia las lógicas de mercado, en donde se plantea un concepto diferente de los bienes públicos, o lo que puede entenderse por bienes públicos, en donde en realidad incluso en muchos aspectos de política social lo que se introduce es una lógica también incluso mercantil o utilitaria, o digamos una lógica de mercado, ¿no? Políticas de incentivos, puntos de equilibrio sobre lógicas de incentivos y premios y castigos. Desde la cuestión, por ejemplo, ¿por qué se propone la reelección de los diputados en este país? Es todo un modelo de incentivos, ¿no?, de motivaciones y castigos, ¿no?, que está muy en un modelo utilitario o variantes de un modelo utilitario que no solamente pretende explicar cómo se produce la integración social, sino incluso cómo se organiza la política y cómo se organiza el mundo entero sobre la base de un concepto, digámoslo así, utilitario, o una variante del modelo utilitario como concepción completa del mundo social. Esto a mí me sorprende, sobre todo en México, que de repente uno habla de esto y a veces los estudiantes se sorprenden, o incluso los profesores se sorprenden, de que yo diga que es el modelo dominante de las ciencias sociales de los últimos 20 años, pero es así. Es una mala noticia, pero así es. En realidad, todos estos modelos teóricos que ustedes ven, por ejemplo, cuando ven a los hombres de negro, ¿no?, y algunas gentes ahí hablando, no todos, Paoli no, y algunos otros, pero otros sí, ¿no?, Marian Pau Casar sí, y otros sí, pues lo que están manejando son modelos muy elementales de teoría de elecciones racionales.
En algunos casos, cuando ustedes ven en algunos modelos que se discuten sobre las condiciones de negociación entre partidos, cómo incentivar acuerdos en la Cámara de Diputados, pues en lo que se está manejando son esquemas de este tipo. Bueno, este es un modelo que ha sido un modelo dominante. Hay cambios teóricos en ese modelo, del modelo de Adam Smith y de ciertos modelos utilitarios, pero son cambios menores, digámoslo así. El concepto de sociedad que está detrás es un concepto como el modelo utilitarista. Y la sociología en general reaccionó contra ese modelo. Cuando surge la sociología surge como una reacción contra muchos de estos modelos en el siglo XIX. Ahorita voy a hablar de eso. Otro modelo que ha sido dominante en los últimos años es todo lo que atiende al modelo de la democracia, la teoría de la democracia. Este es un modelo que tiene menos presencia en México, pero ahí está. Es un modelo que sobre todo ha estado presente en el diseño institucional de las instituciones democráticas en el país, de cambios constitucionales, de presupuestos sobre el problema de la representación, etcétera. Ese modelo es un modelo que también tiene sus raíces, ¿no? Si ustedes, tengo entendido que muchos son del primer semestre, esas cosas, no sé si llevan algo de teoría social en general, teoría política clásica. Todas las teorías del contrato y estas cosas son modelos muy parecidos a los que surgieron a partir de la década de los 70 como teorías de la democracia, ¿no? Algunos les llaman neocontractualismo, le llamaron de esa manera a esos modelos. Pero los modelos, por ejemplo, a lo mejor ustedes han oído hablar de Bobbio o de Sartori. Bueno, son filósofos políticos que son variantes de las teorías contractualistas lo que están planteando. Son teorías normativas. Y el problema de estas teorías normativas es siempre el problema de la validez normativa. Incluso algunas variantes, a lo mejor no voy a hablar de un alemán que se llama Habermas. Bueno, sobre todo Habermas, a partir, sobre todo de los 90, radicalizó su modelo. Y su modelo radicalizó en términos de problemas de validez normativa. Son modelos de validez normativa que también son diferentes a la teoría sociológica. Y tercer modelo que ha estado dominante, que ahora ya perdió mucha fuerza y ya es un concepto ambiguo, pero que todavía flota en el ámbito de las ciencias sociales y que ya no aparece como un modelo relativamente coherente, quizá nunca lo fue completamente coherente, pero que todavía hay flota, es una especie como de persuasión que está presente en los modelos de las ciencias sociales, es lo que algunas veces llamaron el posmodernismo, ¿no? Y que en general también sus raíces no son en las ciencias sociales, sino en la filosofía. Nace sobre todo de una crítica a las teorías del fundamento de las ciencias sociales. En el fondo son críticas a los problemas de fundamento. Todos los argumentos en cualquiera de sus variantes siempre están refiriendo a los problemas de fundamento y diciendo no existe el fundamento, por lo tanto no existe tal cosa. Que es como si yo dijera, tengo una teoría sobre la luna y como la teoría no es consistente, la luna no existe. Bueno, es un poco lo que les pasa a todas estas teorías. En el fondo es un discurso negativo que nace de un supuesto que no nace de las ciencias sociales, sino nace de metateorías y metadiscursos. Y que cuando dicen el metadiscurso ya no vale, entonces pues no existen las ciencias sociales. Si me permiten el ejemplo, es como si alguien les dijera, como la filosofía de la ciencia, las versiones diversas de la ciencia y de la teoría de la ciencia demuestran que no debe existir la física, pues pregúntele a un físico qué piensa, él sigue haciendo física, ¿no? Bueno, sin embargo, de todas maneras, esto sí, y lo voy a explicar, sí penetra sobre el discurso de la sociología y sí genera cambios en el discurso de la sociología. Pero en general, si ustedes leen a alguna gente más informada en la tradición sociológica, ustedes van a ver que en general los sociólogos se dan cuenta de que es un discurso que no es claramente compatible con el discurso sociológico, ¿no? Aunque retoman problemas de la discusión postmoderna, claramente no es un discurso compatible. Eso no quiere decir que sea buena la sociología o mala la sociología. Un discurso que dice, no existe teoría de la ciencia, es un discurso que también puede, para que nos entendamos, yo no tengo una teoría de la verdad, pero tampoco tengo una teoría de la falsedad. Yo no puedo decir que ese discurso es verdadero, pero tampoco puedo decir que es falso. Eso es lo que a veces ocultan estos discursos. Yo no puedo decir que no existe el discurso. Entonces todo este gran desgarramiento, así, ¿no?
y desencanto del mundo, ahí tiene un pequeño problema. Y es que, bueno, ¿no? O pégate un tiro o haz lo que tú quieras, pero en realidad tú no me puedes demostrar que tampoco es pertinente el discurso. Si no me puedes demostrar que es pertinente, tampoco me puedes demostrar que no es pertinente. Y ese es uno de los problemas de estos metadiscursos, que viven desgarrados frente al mundo, y me parece legítimo. Cualquiera puede tener una actitud como quiera de la vida, unas felices, otras desencantadas, pero el problema es que terminen siendo prescriptores, como toda la vida han sido los metadiscursos. Prescriben, y cuando no pueden prescribir de manera positiva, prescriben de manera negativa, y dicen, tú no existes. Pues yo sí estoy aquí. Bueno, entonces, ese es el problema. El discurso sociológico lo incorporó, porque sí hay elementos críticos muy importantes en el discurso, en este discurso, pero no lo puede incorporar. Cuando algunos dicen soy sociólogo posmoderno, es un contrasentido, porque en el fondo o no es sociología o no es posmodernidad. Pero bueno, esos tres discursos fueron dominantes y han tenido una presencia muy significativa en las ciencias sociales o en el pensamiento social moderno. Y sin duda esa predominancia ha ido en detrimento de la fuerza que el discurso sociológico tuvo en décadas anteriores. Digamos que hasta los 70 gozó de un gran prestigio y dominio en las instituciones educativas, en las universidades, etc. Y a partir de los 80 esa presencia se fue debilitando en beneficio de estos otros discursos. Y por eso me parece importante marcar la diferencia. Es importante marcar esa diferencia para entender en realidad qué hay de la sociología hoy en día y qué hay de bueno y qué hay de malo. O sea, a mí no me interesa hacer proselitismo ni sumarlos a nada. No voy a poner una lista al final que ustedes digan yo me sumo o no me sumo a tu panfleto. O sea, nada que ver. Pero sí es importante marcar las diferencias para entender también, primero, qué pasa en esto, y segundo, entender también qué es lo que el discurso sociológico ha construido. Por ejemplo, hay una gran mitología, y eso le pasó mucho a los posmodernos, con respecto a que el discurso de la sociología es un discurso apologético a la modernidad. Esa es otra gran mentira, que demuestra que muchos de los posmodernos en el fondo, y muchas de las críticas a la sociología, y eso es bueno decirlo, para bien o para mal también, son muy analfabetos de lo que es la sociología, son muy desinformados de lo que ha sido la sociología. En realidad la sociología desde sus orígenes, y ahorita voy a ir a eso, es un discurso desencantado de la modernidad, siempre lo fue, lo vio siempre con sospecha, y esta es una primera característica. La sociología, como lo han dicho los grandes sociólogos, incluso filósofos como Adorno y sociólogos como Luhmann, nace después de la Revolución Francesa como desencanto de la Ilustración. Esa es una primera característica de la sociología. Y por eso nace como ruptura contra el utilitarismo, contra la filosofía política clásica y contra todos esos modelos anteriores a la Revolución o que aparecen como elementos que antecedieron a ese momento caótico, desesperado, desencantado de la Francia posrevolucionaria. Entonces, esta es una primera característica. Entonces, ninguno de los pensadores que alimentaron a la sociología realmente pensaron en el mundo en el que vivían como una realización de la modernidad, sino que lo vieron como sospecha. Y por ello fueron todos críticos de la Ilustración, unos mejores, otros peores, como ustedes lo quieran ver, pero hasta el pobre de Comte era un ilustrado desencantado, no creía en la Ilustración. Y por eso desarrolla todo su modelo, precisamente para demostrar que los filósofos de la Ilustración y estos grandes pensadores de la modernidad habían fracasado. Y su modelo es muy elemental, es un modelo evolutivo, dice que la filosofía es especulación, teoría de las esencias abstractas y todas estas cosas, pero todo lo que dice es para decir, el proyecto de la Ilustración ya caducó, ya murió. Eso es lo que está queriendo decir Comte, en el fondo. Y entonces celebra su etapa positiva y todas estas cosas que muchos han criticado como la nueva etapa. Pero lo cierto es que lo primero que está diciendo es el proyecto de la Ilustración murió. Eso es una primera característica. Y lo mismo dice Marx, y lo mismo lo dice Spencer, y lo mismo lo dirán la siguiente generación, como Max Weber, como Durkheim. Ellos son peores. Ellos sí de verdad son modernos más desencantados.
Durkheim ve a la sociedad moderna como anómica. Y Weber ve a la racionalidad moderna como una racionalidad desprovista de alma. La racionalidad instrumental no tiene alma, no tiene sentido del arte, ni de la belleza, ni de la moral, ni nada. Es racionalidad instrumental descarnada. Y por lo tanto, ese proyecto es un proyecto en la sociología siempre que va con la melancolía de una sensación de que el mundo en el que vivimos es un mundo cojo. Entonces, toda esta idea de que la ilusión de la modernidad está en la sociología, pues es una gran difamación, porque no es cierto. Nunca lo fue. Los sociólogos nacen como desencantados del proyecto de la Ilustración. Y nacen, por lo tanto, como un intento de construir algo diferente como producto de ese desencanto. Y ese proyecto diferente tiene otra característica. No creen en la idea de que los sujetos mediante cualidades racionales, esto, ojo, utilitarismo, rational choice, por eso ahí hay una primera gran diferencia entre la sociología y lo que se vuelve dominante en los últimos 20 años, no creen que los atributos individuales y las cualidades racionales sean a priori. ¿Y por qué lo están diciendo? Porque están cuestionando todas las teorías del contrato y todas las concepciones utilitaristas anteriores, como si fueran actitudes o posiciones individuales, que los sujetos tienen sus preferencias. El modelo de elecciones racionales lo que está diciendo es, cada sujeto es una mónada, es un sujeto irreductible en sus valores y en sus intereses, de tal manera que la única posibilidad de entendimiento racional es trascender eso bajo lógicas utilitarias de convenios formales o comerciales que de alguna manera permitan entendernos en espacios que no son los espacios de nuestras preferencias personales. Hay que convertir eso, ¿no? Por eso un célebre ensayo de Arrow que se llama Social Choice and Individual Values, o sea, los valores individuales frente a las elecciones colectivas. El juego de las elecciones colectivas son elecciones estratégicas, son elecciones que están basadas en efectos instrumentales, pero no pueden estar basadas en principios de valor o en principios de consenso moral, etc. La teoría, por ejemplo, de la democracia, por lo menos en estas vertientes, lo que trata de mostrar es que es posible cierto fundamento moral. Sí es posible cierto marco moral que justifique o fundamente ese orden. Y ese fundamento moral está basado en la idea de que es, digamos, el modelo menos malo de justicia, por lo menos en algunas versiones, como la de Bobbio, o el modelo, el compromiso ético del consenso o del discurso, como una forma de decir, hay una condición dialógica de la comunicación que establece ya por principio de desempeño performativo, hay una idea de que existe una base ética. Es decir, si yo quiero ser consecuente con el principio mismo de la dialogicidad de la comunicación, yo tengo que encontrar un principio moral que me comprometa. Hay un compromiso. Yo lo puedo violentar, pero hay un compromiso. Hay un compromiso moral, ¿no?, de responder, ¿no? De entrada, el discurso ya implica al otro, y por lo tanto toda comunicación está involucrado ya un segundo. El discurso no es algo individual, no puede existir. Es algo ya también no nuevo, Durkheim ya lo había planteado, y después, más tarde en la filosofía, autores como Wittgenstein o como Heidegger lo habían planteado. El lenguaje es siempre un nos, es una construcción colectiva, es un sinsentido creer que el lenguaje, puede haber lenguajes individuales. Eso no tiene sentido. ¿Con quién hablan? ¿Con ustedes mismos? ¿Contra la pared? O sea, eso es un sinsentido. El lenguaje es siempre una construcción colectiva. Y de ahí nace la idea de que es posible construir una ética del discurso, sobre la base del compromiso dialógico que surge del hecho de que la comunicación es siempre, supone ya otro, es una construcción de un nos. Y por lo tanto hay detrás, o se cree que hay detrás, el imperativo de un consenso que está ya en la base de la performatividad del lenguaje. Bueno, esto, si ustedes lo ven, es otra forma de querer resolver la idea del consenso moral, ya no como ausencia, ya no como solución utilitaria o estratégica, sino como solución, digamos, solución moral. Podemos apostar a una idea de justicia que está basada en ciertos principios, principios que vienen de la filosofía.
y que también viene de la teoría del contrato, que también la sociología cuestionó. Cuando la sociología supone que el sujeto no es un a priori y que el compromiso del sujeto no está como algo que sucede después de que el sujeto se reconoce como una entidad independiente, ni esta concepción moral ni esta concepción utilitaria corren. En realidad corre otro concepto, otra idea, la que ustedes quieran, pero corre otra idea. Una idea que plantea un segundo problema desde mi punto de vista siempre para la teoría sociológica. Ese es uno de los elementos más tensionantes de la teoría sociológica. Y también algo que quienes no conocen a la sociología piensan que es un problema, piensan que alguien lo descubrió en los años 80 o algo así. Bueno, los filósofos de la ciencia y los críticos de los filósofos de la ciencia lo descubrieron entre los 60 y 70, pero no los sociólogos. En realidad era un problema ya consciente de la sociología. Nuevamente, en el elemental Comte ya estaba, que es la tensión entre entenderse como producto histórico. Vamos por partes. Si yo entiendo que yo soy una construcción de un mundo, que yo incluso para reconocerme como individuo necesito un marco social en el que yo me distingo, ¿no? Que eso ya está en la idea durkheimiana del concepto de las formas elementales de la vida religiosa. Si hay una construcción significativa que no puede ser algo individual, sino que es una construcción colectiva, y solamente yo me puedo reconocer como Fernando Castañeda porque siempre está involucrado un otro universo de sentido, entonces esas construcciones, incluso las formas de individuación que me involucran a mí como un sujeto particular, están ya insertas en un contexto social al que hay que entender e interpretar como tal. ¿Pero qué involucra esa consecuencia? Que la propia sociología es una construcción de eso. Entonces, ahí hay una paradoja que la sociología toma desde sus orígenes. El problema de la validez del conocimiento y el problema de su producción social. Lo que algunos llamaron la tensión entre ciencia e ideología. La famosa tensión entre ciencia e ideología, o el problema de la crítica a las ideologías, en fin, la neutralidad valorativa de la ciencia, ha tenido 1000 términos esto. En realidad es algo que aparece ya como paradoja en el pensamiento de la sociología después de la Ilustración. Cuando la sociología ya no piensa, ni se piensa, como un discurso filosófico, como modelos diferentes de consenso moral o utilitario, y por lo tanto no se piensa como un discurso que discute con otros discursos en términos de validez, sino como interpretación misma de su historicidad o de su producto social, entonces incluso también se demarca de la vieja Ilustración y del viejo utilitarismo en términos sociales e históricos. Y también enfrenta la paradoja, de ahí que la crítica al conocimiento sea también crítica a una realidad social, en un juego siempre complejo, que está también en el discurso sociológico, desde sus orígenes. Regreso al ejemplo elemental de Comte. La ley de los 3 estadios de Comte es una interpretación al mismo tiempo epistémica e histórica de la superioridad de la etapa positiva. Lo que está diciendo Comte es, hay 3 etapas evolutivas en el pensamiento y en la historia social. Hay una primera etapa que es la etapa teológica y que es una etapa inferior. Hay una etapa intermedia que es la etapa metafísica y que es superior a la teológica. Y hay una etapa positiva que es superior a las 2 anteriores. Por lo tanto, la etapa positiva es al mismo tiempo un producto histórico, pero también es epistémicamente superior por el modelo evolutivo. Entonces es histórica y epistémicamente superior. El modelo de Marx es un modelo más complejo. El modelo de Marx, bueno, hay muchas variantes del modelo de Marx, ¿no? Hay modelos evolutivos tan elementales como el de Comte, pero hay modelos más complejos de Marx, y a mí me parece que Marx era más complejo, y que por lo tanto tiene un continuum, sino lo que está diciendo, cuando dice que la mano del hombre es la anatomía de la mano del mono y todas estas cosas, lo que está diciendo es, la universalidad de la sociedad moderna es la que nos permite interpretar la historia como producto de una historia universal, pero la historia universal no existe. La historia universal es un producto histórico. Y lo importante de la historia universal moderna es que ella es la que permite el dilema histórico de plantearse socialismo-barbarie. Es un problema de universalidad. La universalidad de la sociedad moderna cumple 2 características. Una, la de subsumirlo todo socialmente. Esto es muy importante.
porque ya no hay ciertas condiciones básicas, elementales, particulares del sujeto, que están atadas a una circunscripción específica. Digamos, por ejemplo, una circunscripción regional, nacional, biológica, etcétera. Sino que todo esto ya está mediado, hasta lo que parece más natural y biológico ya no está determinado meramente por lo biológico, sino que está socialmente determinado. La sociedad moderna lo subsume todo, en ese sentido es universal. Pero además es universal en un segundo sentido, y es en el sentido de que las condiciones esenciales, por lo menos de algunos sujetos, los obreros en particular, ya no son particularistas en ningún sentido. La clase obrera es la más alienada de la historia, porque ya no existe como sujeto particular.